Bien, doctores, muy buenas noches. Aquellos que recién se han conectado a nuestra plataforma Zoom. El día de hoy vamos a desarrollar el curso sobre la nueva ley de contrataciones del Estado, lo que es la ley 32.069, mismo que estará a cargo por nuestro ponente, el doctor Adilson Castillo Miranda. Bien, doctores, para que esta sesión también se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras. Aquellos que desean realizar sus preguntas también lo pueden formularlo en el chat o también pueden alzar la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. Asimismo, se les pide estricto respeto a nuestro ponente, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran conectados en esta plataforma y aquellos participantes que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live de ANDAP. Bien, doctor, sin más preámbulo, le cedo la palabra para dar inicio a esta sesión. Muchas gracias. Muy bien, doctora, muchas gracias por la invitación y hoy vamos a hablar un poco sobre la contratación pública. Yo sé que el tiempo que tenemos, aproximadamente 2 horas para poder hablar de la contratación pública es un tanto limitado, pero vamos a tratar de hablar de de los elementos más importantes de entender qué es la contratación pública, las actuaciones actuales que nos da la nueva ley 32.069. Ha habido modificaciones interesantes. ¿Cuál es el espíritu de la norma? Y bueno, pueden hacer las preguntas y consultas que vean pertinentes y estaré atento para poder absolverlas. Dicho eso, es importante señalar, voy a compartir la diapositiva que he preparado, que para entender a la naturaleza de la contratación pública, lo primero que debemos de entender o viabilizar es prever dónde nos ubicamos y qué debemos entender por contratación pública. Yo creo que de frente si hablamos de las formas, de la actuación administrativa, de la actuación normativa, es una lectura básicamente de lo que establece la ley, los reglamentos, las directivas, pero quiero analizar esta nueva ley de contratación pública, o la ley vigente de contratación pública, en mérito a la funcionabilidad, a lo que se viene, a las actuaciones administrativas que vamos a tener que dinamizar en la práctica administrativa y que es necesario estudiar para poder entender cómo funciona la contratación pública. Dicho eso, eh, primero, para poder ubicar a la contratación pública, es necesario entender cuál es la finalidad de la misma. Es más, diríamos que en esencia la contratación pública sabemos que busca proveer de bienes, servicios u obras a las entidades públicas, pero tiene una finalidad, tiene un objetivo estratégico. Y eso es uno de los elementos que muchas veces no se entiende en la actuación administrativa. Muchas veces no entendemos cuál es la funcionabilidad de la contratación pública en el esquema peruano. Entonces, para poder hablar de la contratación pública, primero debemos entender qué es el abastecimiento público, porque el abastecimiento debe entenderse como un proceso a través de diferentes actividades y que básicamente busca aprovisionar de bienes, servicios u obras al, a las entidades públicas. Pero no se olviden, la contratación o el abastecimiento público es un proceso. Y esto es un dato importante, porque para el logro de las metas y de los objetivos institucionales
del Estado, necesitamos entender ese presupuesto base que necesitamos prever de bienes, necesitamos aprovisionarnos vicios, necesitamos aprovisionarnos de obras que van a en la práctica administrativa no más que una actuación, ¿sí? De procesos. Ahora, ¿por qué no podemos juntar el abastecimiento con la contratación pública? Ya que existen diferentes formas de abastecimiento público, ¿sí? Existen diferentes formas de abastecimiento público, ya sea, por ejemplo, y esto lo vamos a hablar más adelante, las APPs o las obras por impuesto que permiten dinamizar, ¿sí? El abastecimiento estatal, pero desde otro esquema. Ahora, la forma más usual, cotidiana y ahora que tiene una actuación supletoria a la estructura normativa peruana es la Ley General de Contratación Pública, que más adelante vamos a hablar un poco de esta. Ahora, este abastecimiento, ¿sí? Este Sistema Nacional de Abastecimiento es parte de todo un esquema. ¿Me permiten un minuto, por favor? Muy bien, disculpen la interrupción. Muy bien. Entonces, dentro del esquema administrativo, existen actuaciones, por ejemplo, de planificación. Es más, la nueva ley de contratación pública tiene un esquema de planificación bastante interesante en cuanto a las contrataciones públicas, porque la planificación, recordarán ustedes, que viene y responde a la pregunta, ¿cuál es la necesidad de la entidad pública para poder atender su actuación o su ejercicio administrativo? Es más, la misma ley establece las estrategias de contratación y uno de los puntos fundamentales es la actuación de planificación. Ahora, el Estado tiene diferentes formas de planificar a través de su sistema del SINAPLAN, ¿no? Del Sistema Nacional de Planificación Estatal. Por otra parte, también existe el Invierte Pre, que básicamente responde a la viabilización de determinados proyectos y básicamente determina si son viables social económicamente. Oye, si vamos a invertir, o responde una pregunta bastante sencilla, si vamos a invertir, no sé, 1 millón de soles en unas veredas, estas tienen que traer una contraprestación, no sé si el término contraprestación sea correcta, pero de carácter social. Por otra parte, también existe el Sistema Nacional de Endeudamiento Público, que se aplica en caso existe una necesidad de endeudamiento, sea interno y o externo, en el ejercicio administrativo y que se regula de acuerdo a las reglas de presupuesto público. También tenemos el sistema de presupuesto público que viabiliza y prevé si es que determinada bien, servicio u obra tiene
el presupuesto, tiene el financiamiento, tiene el dinero para poder cumplir con las obligaciones o con las contraprestaciones. Porque no se olvide que dentro de la actuación de contratación pública existe una relación de carácter contractual. Vamos a encontrar el Sistema Nacional de Tesorería, que básicamente se va a encargar de registrar los ingresos y los egresos de las entidades públicas. Por ejemplo, incluso dentro de la contratación pública, por ejemplo, Tesorería o quien haga sus veces es quien se encarga de custodiar las garantías, ¿no? Los fideicomisos, las fianzas, o independientemente cuál sea la garantía que pretendamos utilizar. Contabilidad, los registros contables, control. Ustedes saben que la Contraloría, sobre todo en el tema de contratación pública, los tenemos atrás, ¿no? Constantemente nos están siguiendo, constantemente nos están observando, nos dicen, oye, este es el proceso, este es el procedimiento, este es el mecanismo que vamos a utilizar para que la ejecución o las actuaciones de ejecución contractual sean eficientes. Y eso es algo interesante porque dentro de nuestro modelo, de contratación pública existe un gran sistema o esquema para proteger las medidas contra los riesgos. Y Contraloría hace bastante bien esa labor, ¿no? De cuidar o de proteger los riesgos que puedan existir en la administración pública, ¿sí? Entonces, detalle considero importante entender, ¿no? Dentro de los sistemas administrativos. Y defensa jurídica, ¿no? Representado por los procuradores públicos, que en la práctica permite, ¿no? Defender y gestionar, ¿no? La representación de las entidades públicas ante procesos. Ustedes saben que en los procesos de contratación pública, la resolución de conflictos, ¿sí? La resolución de conflictos se da mediante el arbitraje. Y es justamente los procuradores, o lo vamos a encontrar mediante las GRD, ¿sí? O las conciliaciones, pero básicamente en las conciliaciones, ¿sí? Y en los arbitrajes, los procuradores son los que van a representar administrativamente. Y este es un detalle que no debemos olvidar en la práctica administrativa. Entonces, si se dan cuenta, todo el abastecimiento, la plenamente, no existe una actuación que pueda obviar este ejercicio administrativo o esta actuación administrativa. Y eso es algo importante que debemos entender en la naturaleza y en la práctica estatal. O sea, los sistemas funcionan como un gran cuerpo que va a requerir de actuaciones, de programación, de planeamiento, de tesorería, de contabilidad dentro del ejercicio administrativo. Muy bien. Les decía que la contratación pública no es la única forma de prevernos de bienes, servicios u obras. Existen algunas otras formas en la administración pública para poder prevernos de estas. Si bien muchas de estas no van a estar reguladas directamente por el sistema nacional, ¿no? de abastecimiento, pero hay que reconocer que son formas de abastecimiento público. Por ejemplo, están el tema de la administración directa, ¿no? Aquella forma de abastecer, de que se abastecen las entidades públicas sin la necesidad de generar una relación contractual y a través de su propio presupuesto, su propio ejercicio presupuestal, sus propios recursos para ejecutar obras obras, sobre todo obras, ¿sí? O servicios de consultoría de obras. Existen, por ejemplo, también el tema de los convenios entre entidades, ¿no? Y, y este presupuesto, ¿sí?
es bajo el presupuesto de colaboración administrativa. Entonces, este presupuesto de colaboración administrativa no busca un fin lucrativo, ¿no? Ya que esta modalidad básicamente parte de actuaciones de colaboración. Entonces, dentro de las actuaciones administrativas, existe también la colaboración. Hay entidades, por ejemplo, que transfieren bienes a otras entidades para apoyar en temas de desastres, por ejemplo, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Listo, o sea, prevé de ciertos bienes, ¿no? Otra forma es las APP, ¿no? Las obras por impuesto, ¿no? Que es una modalidad híbrida, podríamos decir, entre el privado y el público, que se pacta a través de convenios con ciertos estándares a fin de ejecutar cierta prestación de servicios o cierta ejecución de obras. Y lo que está en boca de todos en la nueva ley, ¿no? La forma de gobierno a gobierno, que si bien no se regulaba de manera expresa en los contratos o en la ley anterior, en la actualidad, en la ley de contratación, en la nueva ley, en la 32.069 o en la ley que está vigente, vamos a llamarla, los contratos de gobierno a gobierno y los derivados van a partir de los acuerdos comerciales y o internacionales y bajo los presupuestos de derecho internacional. Es más, están regulados, ¿sí? Ya en esta ley los contratos de gobierno a gobierno en la cual se va a hacer a través de estándares internacionales. Por ejemplo, la ley prevé cuando existe una alta complejidad del Estado peruano y requiere una asistencia especializada. Y acá hay un comentario que la vez pasada escuchaba y un debate bastante interesante por los que son pro gobierno a gobierno y con los que cuestionan mucho esta forma de contratación, ya que dentro de los contratos gobierno a gobierno decían, oye, ¿qué debe entenderse como actuaciones de alta complejidad? Por ejemplo, los mecanismos que se utilizaron en los Juegos Panamericanos Lima 2019, si mal no me equivoco, requirieron de Reino Unido para que se hagan este tipo de consultorías en la ejecución de las obras. Pero mi pregunta es, ¿qué cosa, y lo que se cuestionaba en este debate que les comentaba, qué cosa no pueden construir los peruanos con la tecnología que se tiene y necesitaría adjudicarse a entes internacionales? ¿Cómo entendemos ese término, ¿no? Alta complejidad. Y eso es algo que de verdad me llamó la atención porque efectivamente, o sea, en la práctica administrativa, de verdad que se puede considerar como altamente complejo y que requiere una atención de otros gobiernos. Yo no digo que estoy en contra de los contratos de gobierno a gobierno, pero siento que la regulación necesita ser más especializada, ya que no estamos dinamizando, considero, eh, la actuación administrativa o el ejercicio administrativo que deba tener esta. Entonces, no está mal que existan contratos gobierno a gobierno, pero considero que tienen que establecer ciertos presupuestos. O sea, no basta decir, oye, tiene que ser aprobado mediante decreto supremo o mediante el ministerio que adscribe la necesidad, porque eso se puede generar, y hay que decirlo con los escándalos que están naciendo ahora, a muchas situaciones especulativas, ¿no? Para poder negociar y obviar ciertos estándares, ya que el presupuesto base para este tipo de contratos van a ser las relaciones internacionales. Y básicamente no veríamos de manera objetiva cuál es el costo-beneficio para poder regular estos contratos. Sí, entonces son detalles que me parecen
importante señalar y que creo que necesita una especial observación en la aplicación o en la experiencia que se va a desarrollar, ¿no? En la actualidad, ¿sí? En el ejercicio administrativo actual. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Sí, a ver, preguntas, consultas, no hay que esperarnos al final, sino podemos hacer las preguntas, consultas que sean pertinentes para poder entender, ¿no? A ver, no sé si pueden hacer las preguntas o las consultas de manera oral o solamente, bueno, ¿todo bien? Sí, hasta acá, me dejó entender, creo que es lo importante ahora. Suri, creo que sí pueden hacer comentarios, ¿no? ¿O no? Sí, doctor, lo voy a habilitar el micrófono para todo. Sí, Ya, claro. Sí, comentarios de ya está habilitado, doctor. Pueden encender sus micrófonos. En el chat, doctor, hay una pregunta donde dice, pudiera detallar sobre los con impuestos. Está apagado su audio, doctor. perdón. Por ahí me preguntan qué son las obras por impuesto. Muy bien. Básicamente, las obras por impuesto son un mecanismo que se pacta entre el sector público y el sector privado, vamos a llamarlo así, para que se cierren brechas de infraestructura, ¿sí? Mediante el cual las empresas, mediante un convenio, adelantar, no nos regalan nada, su impuesto a la renta y van a financiar y ellos ejecutar directamente los proyectos de inversión pública. En otras palabras, señor, cuando queremos ejecutar este tipo de obras, lo que hacen las empresas es, oye, el impuesto de la renta, no sé cuánto tengo o cuánto puedo adelantar, 2 millones de soles, 10 millones, 15 millones, y vamos a ejecutar, digamos, un colegio que va a ser una obra por impuesto. Entonces, esta adelanta, ¿sí? Sus pagos, adelanta su situación, su impuesto, y ellos mismos ejecutan las obras con sus propios estándares. Esas son las obras por impuesto. ¿Sí? Es una forma de contratación. Es una forma de abastecimiento, más que de contratación, de abastecimiento público. No sé si he podido responder tu pregunta, Elsa. Las propias entidades, Diana. Sí, tal vez en un futuro podamos hacer el ministerio. Todo va a depender de, de las reglas que se pacten en el convenio. ¿Por qué? Porque las obras por impuesto, por lo general, van a partir de convenios. ¿Sí? O sea, las obras por impuesto nacen de convenios que pactan las partes. Muy bien. Josué me dice, ¿cuánto ha cambiado la ley respecto a lo que se tenía anteriormente en las contrataciones? Eh, es que hay muchas cosas que han cambiado, Josué. Hay muchas cosas que han cambiado y cosas que se han mantenido. Por ejemplo, algo que se ha mantenido y que no ha cambiado son las etapas de la contratación pública. Vamos a ir comentando algunas cosas importantes. Yo creo que una clase para poder hablar de todos los cambios sustanciales es demasiado limitado, pero vamos a ir comentando algunas cosas, ¿no? Algunas cosas se han mantenido, por ejemplo, en el tema de los perfeccionamientos de contrato,
La resolución de conflictos ha variado muy poco. En la actualidad se sigue desarrollando el arbitraje, pero la forma de administración ha cambiado. Entonces, diríamos en qué queremos observar, ¿sí? El cambio, ¿no? ¿Cuál es el cambio sustancial, ¿no? Y no te olvides que esto va a seguir variando, no es porque no, la norma, mm, si bien tenemos ya el marco jurídico, el reglamento, pero el tema de los procesos o de las actuaciones de las directivas, ¿sí? Siguen en trabajo. La última directiva creo que se aprobó el 23 de abril, pero hay más directivas. Es más, hay casuística que recién va a entrar en vigencia y que vamos a ir adaptando las necesidades de la nueva ley a estas actuaciones. ¿Sí? Yo creo que podríamos hacer una parte 2 en la cual tal vez podamos hablar por etapas, ¿no? En esta etapa uno ha variado esto, en esta etapa 2 ha variado y en esta etapa 3 también va variando esto, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es lo que... Doctor, Hola. doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, claro, claro que sí. Eh, en relación a las resoluciones de los contratos, si bien es cierto, se realizan entre la entidad pública y puede ser una persona natural, netamente ante un incumplimiento, se tiene que ir por ante un arbitraje o una conciliación. O Supongamos que sea, es una administración directa, ¿ya? ya, Administración directa me contratan para poder eh, brindar el servicio de venta de material agregado. ya. Sin embargo, no hay contratos de por medio hacia mí y me Ujú, indican que tenemos que ir ante una conciliación o un arbitraje, pero yo tengo entendido que eso netamente es para construcción de obras, ¿no? mm, ¿O estoy equivocado, doctor? muy bien, te explico. Eh, Primero, la administración directa no está al alcance de la ley general, ¿sí? O sea, no está al alcance y por ende no se debe aplicar, ¿sí? Entonces, si no hay una, una obligatoriedad normativa, porque la obligación de ir al arbitraje o conciliación solamente es cuando existe eh, contratación pública, si sujetas a la 32.069 o a la anterior ley. Entonces, si es que ustedes no han pactado y no hay una cláusula arbitral en el contrato, tú me dices, ni existe contrato, entonces no pueden pues resolver este conflicto o a priori no se podría decir que puedan resolver este conflicto en el arbitraje, pero sí creo en la conciliación, porque la conciliación, si bien no es porque sea parte de la contratación pública, pero es un mecanismo eficiente para resolver conflictos de carácter contractual, no porque la ley lo obliga, sino porque pues, es un mecanismo eh, eficiente en el cual podrían resolver ese problema que tengan. ¿Sí? Muy bien. Listo, seguimos. Hay algo interesante que cuando siempre hablamos de contratación pública, ¿sí? Em, Siempre de frente nos vamos a las actuaciones funcionales o a las actuaciones materiales o al ejercicio administrativo y nos olvidamos de lo más importante, que es en esencia responder, ¿y entonces qué es la contratación pública? Yo creo que cualquier curso y cualquier estudio debe responder a la pregunta, Ronald, a ver, antes que continúe, te escucho y de ahí continúo, y ahí cierro la ronda de preguntas. Y doctor, disculpando la interrupción, en realidad en la pregunta de la, de la colega, sí que es abogada, establece que efectivamente cómo podría resolver el conflicto que ya has citado, ¿no? Ahora, usted tocó el tema tal vez del procedimiento conciliatorio y tal vez para coadyuvar un poco
lo que usted ha explicado es que efectivamente el procedimiento conciliatorio no se caracteriza de manera informal, ¿no? Siempre previamente debe haber un acto formal. Eso quiere decir que previamente debe haber un contrato. Ahora, efectivamente, si el contrato especifica que no especifica dentro del contrato que se puede ir a un procedimiento conciliatorio o arbitraje, es opcional tal vez el tema de Claro. que puedan ir a un procedimiento conciliatorio previamente existiendo un contrato, ¿no? Pero si no existiera un contrato, pues efectivamente el procedimiento conciliatorio tampoco va a surtir efecto, porque ¿de qué podemos ver un tema contractual si no existe la base esencial que es el contrato, ¿no? Efectivamente, solo tal vez una apreciación a eso, doctor. Lo que pasa es que en este caso con eso termino, de la doctora, estamos ante una figura de carácter civil. Definitivamente, no hay un tema de contratación pública. Entonces, en los procesos o en las actuaciones o en las relaciones contractuales de carácter civil, como ha dicho, creo que es un tema de compra y venta de agregados, la resolución de conflictos también puede darse en la vía conciliatoria. Obviamente, como lo ha dicho el colega, siempre y cuando ambas partes pacten. Es un mecanismo de resolución de conflicto eficiente e incluso en algunos distritos judiciales, antes de ir a la vía judicial, te obligan a conciliar. Entonces tendríamos que ver en qué tipo de caso estás y en qué distrito judicial estás y tal vez hay una obligatoriedad de conciliación previa. Entonces cualquier actuación procesal ya no solamente porque es potestativo, sino que sí o sí va a ser una conciliación, ojo civil, no porque está sujeto a la ley de contratación pública, en la resolución de conflictos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es la contratación pública? Les decía, ¿sabes? Tenemos que partir en cualquier estudio, considero, entendiendo la esencia, entendiendo, ¿sí? Cuál, qué es y para qué sirven los procesos de naturaleza y dentro de la contratación pública. Entonces, primero, debemos entender que la contratación pública es un proceso. Si ustedes revisan básicamente el reglamento y algunos artículos de la ley, nos determinan plazo, actuaciones, mecanismos, formalidades para desarrollar presupuestos, la contratación pública. O sea, hay que entender que la contratación pública tiene una dinámica, tiene un mecanismo desde el plan anual de contrataciones o desde las actuaciones de la elaboración del requerimiento. Te dicen, oye, el requerimiento tiene determinada formulación y corresponde a determinadas técnicas o a determinados mecanismos. Entonces, eso es importante. Y esto debemos de entender que los procesos dentro de la contratación pública van a existir. Y es más, son procesos de carácter administrativo. Muchas veces los abogados que se dedican a la litis y tienen muy poca experiencia en contratación pública, y es algo que lo digo con toda creo con la experiencia in- eh, que merece, es que debemos de observar, ¿sí? Que en la práctica administrativa existen reglas distintas o diferentes a las que vamos a encontrar en las reglas procesales. Entonces, a veces queremos imponer un sistema procesal, ¿sí? De carácter supletorio civil, que no es funcional en la vía administrativa, porque como primera norma base se aplica la ley del procedimiento administrativo general. Ante vacíos o deficiencias de la ley, los reglamentos y o directivas, aplicamos el EPAG. Entonces, estamos ante una figura eminentemente administrativa. Por eso dice, señores, cuando hablamos de contratación pública, vamos a hablar de procesos de naturaleza jurídica, pero esa naturaleza jurídica es administrativa. ¿Sí? El mecanismo para adquirir bienes, servicios u obras es administrativo. Seamos conscientes de ese mecanismo, de esa funcionalidad en la práctica estatal. Ahora,
Otra cosa que tal vez todos lo sabemos, pero nadie nos ha contado, o nadie tal vez lo ha analizado, como lo vamos a plantear ahora, es que la contratación pública es una actuación de fomento. Es decir, el fomento entendiéndose como que la contratación pública genera una dinámica bastante interesante en la estructura social donde existe o se va a desarrollar determinada contratación pública. Y hay que aceptarlo, es así. ¿Por qué? Porque solamente, o cuando existe contratación pública, no solamente va a generar una relación contractual entre la entidad contratante y la entidad o la empresa ejecutante. O sea, no hay esa modalidad, no hay ese mecanismo, sino que también se va a generar cierto o no cierto beneficios o externalidades, como se dice en el derecho, en la economía, ¿no? Oye, la señora que tiene su puesto de, de comida va a vender, ¿sí? Porque hay personas o va a vender almuerzos por determinado tiempo en mayor cantidad porque hay personas que van a requerir de ese servicio. La persona que alquila cuartos o da alojamiento también. Oye, las personas que no sé, que trabajan como operarios o como personas de primera o como personal de apoyo, también van a generar o van a participar en la dinámica de las obras. Es más, algo que yo considero que debería ser una propuesta interesante para entender de verdad con gran amplitud cómo funciona este tema de del fomento, es que deben incorporarse, considero, algunos elementos normativos para priorizar, ¿no? ciertas actuaciones sociales dentro de la contratación pública, trabajo, ¿sí? Porque no saben la cantidad de conflictos que se generan cuando hay ejecuciones de contratación pública. Es más, con este tema relativo al sicariato, a las extorsiones y todo aquello feíto que lamentablemente nuestra patria está viviendo, es producto de que muchas veces no tenemos normas o regulaciones específicas para poder atender esas situaciones que se presentan. Oye, si habría una norma o un presupuesto normativo para poder regular dichas situaciones, tal vez nos ahorraríamos situaciones ajenas, situaciones lamentables y que muchas veces en el Perú lo estamos viviendo de una manera débil, ¿no? De una manera poco y que se está saliendo de las manos, ¿sí? Y por último, es un mecanismo o herramienta para que la administración pública pueda atender el interés del Estado. Y esto puede parecer un elemento incluso hasta subjetivo, ¿no? Un elemento que no tiene mucha funcionabilidad o que no se está dotando de la actuación correcta. Pero muchas veces tenemos que ponderar el interés público sobre las actuaciones, ¿sí? normativas. ¿Por qué? Porque hay ciertos presupuestos para poder declarar la discrecionalidad o la aplicación de la discrecionalidad protegiendo el interés público. Voy a plantear un caso para que se me entienda. Porque pueden decir, doctor, el doctor está hablando temas que son bizantinos, ¿no? Y que mucha importancia o mucha relevancia no tienen en la práctica. No, porque la propia ley exige un análisis de interés público para poder prever y resolver diversas, pero diversas situaciones jurídico-administrativas. Por ejemplo,
la resolución de contrato por acumulación de penalidad que en esta ley no ha variado mucho, o no ha variado casi nada. Sí, salvo que dos cositas que regulan el proceso, pero de ahí no hay nada más. Entonces la pregunta es, cuando una persona, por ejemplo, o perdón, una empresa llega a acumular el máximo del 10% de penalidades, la norma establece que se le puede penalizar. ¿Cierto o no cierto? Muy bien. Y se le penaliza y se acumula el 10%, se le resuelve el contrato. Pregunta, ¿la resolución de estos contratos, estimados amigos, son automáticas? O sea, acumuló el 10% y la resolución de contrato es automática o es discrecional la resolución de contrato. ¿Qué opinan? ¿Es discrecional o es automática? Doctores, acumulaste el 10% y te tienen que resolver el contrato sí o sí. ¿Así funciona? A ver, comentarios. Comentarios, consultas, preguntas, dudas en relación a este tema. ¿Es discrecional o no? Es actuación administrativa. Si acumulaste el 10% de las penalidades, ¿te tenemos que resolver el contrato sí o sí? ¿Qué opinan? Incumpliste el plazo, ¿te tenemos que resolver el contrato sí o sí? No, no, mi pregunta es, ¿se le tiene que resolver sí o sí porque la norma lo dice o es discrecional la resolución? Por ahí alguien había alzado la mano. Doctor, lo escuchamos. Entiendo que tal vez el contexto planteado es el tema de que si existe pues una penalidad al incumplimiento de un contrato y esta misma esté pactado tal vez a la resolución de la misma, entonces se sobreentiende que ese contrato ya queda pues resuelto, ¿no? Ya. Pero mi pregunta ¿es discrecional o es aplicable siempre? Llegaste al 10% y te resuelvo. O, por ejemplo, acumulaste el máximo o incumpliste el plazo de ejecución contractual. ¿De manera automática te resuelve el contrato? Se podría especificar tal vez que sea pues a consenso de las partes, porque puede ser que las partes nuevamente suscriban una adenda a ese contrato en No, relación a la ampliación de la... no se ha suscrito nada. Vayamos en ese escenario. Entonces tal vez de forma automática se puede ver la resolución del contrato. Lo que pasa es que ahí entra a tallar lo que les digo, ¿no? El tema del interés público. ¿Por qué? Porque el espíritu de la norma te dice, oye, hay que evaluar el tema de interés público. ¿Qué pasa si es que, por eso es que las normas de contratación pública tienen que tener ese análisis, ¿no? Oye, digamos que acumulaste el máximo de penalidades. Ha acumulado el total de las penalidades, pero le falta un plazo de 10 días para que concluya la obra. Costo-beneficio. Tú no puedes, por ciento, eso creo que acá hablarlo con todos, ¿no? O sea, por esos 10 días de más, si es que tú decides no resolver el contrato, no vas a penalizarlo. Es como regalar esos 10 días. Entonces la pregunta es, evalúo, si es que yo resuelvo el contrato, voy a demorar liquidando el proceso. La liquidación, y eso si no me lleva un arbitraje que más o menos va a conllevar 6 meses, 10 meses,
Ahora, puedo liquidar, nadie liquida en 10 días. Tengo que hacer para el tema del adicional de obra o con el restante de la obra, con los saldos de obra, perdón, para poder ejecutar ese 2-3% que falta de la obra, voy a resolver el contrato. Entonces, el espíritu de la contratación pública te dice, evalúa el costo y el beneficio, evalúa el interés público. En este caso, si tú resuelves de manera automática y aplicas la norma a rajatabla, eso quiere decir que tendrías que resolver el contrato, pero más tiempo, más presupuesto, va a existir una necesidad, va a seguir la necesidad existiendo por unos 10 días más que se puedan dar. Entonces, en este caso, prevalece el interés público. ¿Sí? No sé si me dejo entender en el ejemplo que les he dado, porque tenemos que analizar el interés público necesariamente cuando hablamos, ¿no? De la contratación pública. La propia extinta OCE, porque ahora hablamos ya de nuestros amigos de la OEC, señalan, ¿no? Y dicen que es un proceso a través de la cual la entidad pública se abastece de los bienes, servicios y obras de manera oportuna y mejores condiciones de precio y calidad para la satisfacción de el interés público de la vía de los ciudadanos. Muy bien. El espíritu de la nueva ley o de la ley que ha entrado en vigencia, en la anterior norma existía un cierto análisis, ¿no? Entonces, ¿qué preferimos? ¿Qué pasa si en algún momento se contradice la calidad con el precio? ¿Qué debemos priorizar? ¿Qué debemos priorizar, amigos? Si en algún momento se La contradice calidad, la calidad y el precio. Porque en la norma actual, ¿sí? Había una libertad, bueno, para que la propia entidad analice, ¿no? Ya sabes, para mí es más importante, en algunos casos, el precio a la calidad. Ya, el espíritu de la ley, ¿sí? Está más enfocado en la calidad que en el precio, ¿sí? Tenemos que valorar la calidad de la obra, la calidad de los servicios, la experiencia y otros elementos que van a ser importantes para entender, ¿no? El ejercicio administrativo. Entonces, en la práctica o en el ejercicio práctico, esto va a permitir un funcionamiento más eficiente de la estructura administrativa. Muy bien. Institucional en el año 2003 y hace un estudio, ¿no? Del, del cliente peculiar dice, ¿no? Claro, porque es un procedimiento especial. No se olviden que la etapa de selección, más adelante lo voy a comentar, son procedimientos administrativos especiales llamados concurrenciales. Tal vez nadie les ha contado eso. Entonces, profe, ¿qué es la etapa de selección? Es un procedimiento que implica un procedimiento administrativo especial. Y este procedimiento si acá tiene cierta funcionalidad administrativa
vamos a requerir, y bajo las mejores ofertas, dice, económicas y o técnicas, y respetando los principios, ¿no? que prevé la administración pública, se va a gestionar las operaciones, la transparencia y las actuaciones administrativas. Trato justo, igualitario y buscando un potencial de proveedor. Creo que sea en el sitio administrativo. Muy bien, por ahí creo que hay una pregunta. Qué bueno. En el ejemplo que dio, ¿cómo contratista que me conviene ejecutar la obra en los 10 días que me falta, a pesar de que ya la entidad me resolvió el contrato o dejo la obra? Lo que pasa es que me estoy poniendo en la posición, ¿sí? Me estoy poniendo en la posición de que usted, señor, es entidad pública. Es más, si tú eres empresario, tú podrías establecer un fundamento y decir, oye, señor, mira, me falta 10 días. Costo-beneficio, ya está bien, penalícenme, puedo buscar otras reparaciones de carácter civil, eso sí puede ser una indemnización dentro de la actuación de contratación pública, lo podemos hacer, pero eso va a requerir un mecanismo distinto en la práctica administrativa, ¿sí? Entonces, eso podrías llevarlo a conciliar, ¿no? Podrías decir, oye, estos son mis fundamentos para llegar a una actuación de conciliación en lo que ustedes señalan, ¿no? O en la forma que pretenden analizar la actuación administrativa. Entonces, eso es un detalle, Josué, que podría estar como fundamento para conciliar, ¿no? Muy bien. Entonces, en la actualidad, nos vamos a encontrar ante una ley, que es y lo interesante es que se llama Ley General de Contrataciones con el Estado. ¿Y por qué se llama Ley General de Contrataciones con el Estado? ¿Por qué no solamente Ley de Contrataciones con el Estado? Y eso lo vamos a encontrar, ¿sí? En el artículo 1. A ver, no sé, me da un minuto, quiero prender mi ley. Porque antes, ¿sí? La Ley de Contrataciones eh, del Estado, eh, o la actual Ley General de Contrataciones con el Estado, regula actuaciones de contratación pública, no solamente a las que son aplicables a esta norma, sino las que están en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Con esto nos está dando una ampliación bastante interesante, porque nos dice, ¿sabes? En caso de vacíos o deficiencias de algunas normas o de otras formas de contratación que prevamos o exista dentro de la contratación pública, podemos usar la ley de contratación pública. Entonces, es una habilitación bastante interesante que se nos está dando para poder entender y darle un nuevo esquema al estudio de la contratación pública. Y esto de verdad eh, es importante, considero, estudiar, porque ya tenemos una norma general que no solo regula la contratación pública, sino regula las otras actuaciones administrativas. Entonces, gol, ¿no? Gol, solucionaron el problema. Muy bien. Entonces, esta ley es aplicable, ¿no? A todas las entidades, universidades, gobiernos municipales, gobiernos locales, en todos los niveles de gobierno, incluso en las OCA, ¿no? En los organismos constitucionalmente autónomos, incluso dice, en las organizaciones creadas de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional para poder gestionar sus contrataciones, por ejemplo, empresas del Estado. Entonces, esto es un detalle que me parece bueno señalarlo
o estudiar para entender la naturaleza de la contratación pública. ¿Sí? Muy bien, no sé si hay algún comentario hasta acá, pregunta, consulta. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ronald, te escucho. Sí, doctor. Y en realidad, como usted ha disertado, el, el tema de la calidad en relación al interés público, eso, bueno, creo que es a modo de comentario. En la práctica o en la realidad creo que no se da, ¿cierto? Porque con todas las contrataciones públicas, es más, con lo que evidenciamos en los medios de comunicación, pues algunas construcciones, algunos algunas adquisiciones son de pésima calidad, ¿no? Sin no más irnos por lejos, el tema de Caliwarmi, que después pasó a ser otra denominación. Efectivamente, esto es a través de una ley de contratación, pero sin embargo, la calidad que ofrece en el tema de la alimentación es pésima a lo que se pudo haber hecho, ¿no? Entonces, tal vez en teoría, y en teoría es eso, pero en práctica es otra cosa, ¿no? Es a modo de un comentario, doctor. Claro, y me parece bueno, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Voy a responder. Hace unos días estuve dictando a los amigos de la fiscalía, ¿sí? Y justo me plantearon tu misma pregunta, tu mismo comentario, ¿no? Pero, ¿sabes? Usted, doctor, nos habla de principios, de interés público, de la esencia de la norma, de los principios, pero al final hay obras mal ejecutadas, nosotros como fiscales lo sabemos, sabemos que hay muchos temas de colusión, hay muchos temas de arreglos entre entidades, pero ¿saben? Hay algo interesante que me parece bueno señalar. Sí, hay algo en esencia que me parece bueno y necesario de señalar. Y es que dentro de la contratación pública, la norma, es más, el modelo normativo no es malo. El modelo normativo hace un análisis bastante interesante. Es más, cuando esto se lleva al tema académico, nos damos cuenta que tenemos leyes y, y reglamentos y, y un marco normativo en contratación pública bastante eficiente. No es malo, ¿ah? Entonces, el problema, y yo te respondería lo mismo que le dije a mis amigos fiscales, el problema no es la norma, el problema no es la esencia, el problema es la incorrecta aplicación. El tema abarca ya más allá del tema normativo. O sea, no, por lo menos la ley y el reglamento que hemos tenido, a diferencias de otras normas, es una norma que con las pocas deficiencias o con las deficiencias que tiene y con la problemática que esto va a generar, porque de esto vamos a hablar durante los siguientes años, es una norma bien elaborada. Tenemos bastante experiencia en contratación pública. Somos pioneros en el tema de los estándares de contratación internacional, los contratos We2We, los proyectos, o ahora los contratos que van a ser bajo reglas de proyectos internacionales, están bien. O sea, son presupuestos que deben existir y que está bien que existan. O sea, y son lo que las potencias, por lo menos en contratación pública, han desarrollado y están desarrollando de manera eficiente. Entonces, el problema yo no creo que sea normativo, que no sea un tema de papel, sino que es un tema, yo considero, más ético, más funcional, un tema más moral, incluso diría, en la práctica administrativa. Muy bien. Por ahí algunos de ustedes me preguntaron, ¿no, profe? ¿Y cómo es ese tema y qué cosas se han modificado en la ley de contratación pública o en el esquema de contratación pública? Muy bien. Primero, los actores del proceso de contratación, ¿no? O sea, quien regula, primero, tenemos que entender, creo que ya lo mencioné cuando inicié,
quien prevé las actuaciones de gestión, principios, normas, procedimientos, mecanismos, actuaciones administrativas, etcétera, es el sistema. Y el sistema, estimados amigos, no son entidades públicas. Primer presupuesto. ¿Sí? Entonces, el sistema va a involucrar un conjunto de actores, de estructura administrativa, de órganos funcionales para su correcto funcionamiento. Pero existen ciertos protagonistas que se van a dinamizar, que van a participar dentro de las actuaciones de contratación pública. Entonces, primero están las entidades públicas, que son los que contratan para satisfacer necesidades, los proveedores, ¿sí? Que son la otra parte, ¿no? Por eso no se olviden que el término es contratación pública, porque existe una relación contractual, existen dos partes, es bilateral y necesariamente una de esas partes, ¿sí? Tiene que ser un proveedor, alguien que pide y otra parte que provee. Ya, ese es el dinamismo de la contratación pública. Queramos o no aceptarlo. Queramos o no aceptar, ese es el dinamismo con el que se maneja la contratación pública en el Perú. Ahora, la Central de Perú Compras es el órgano que básicamente va a delimitar un mecanismo eficiente para las compras estatales a través de sus modalidades de compra, ¿no? Catálogos, acuerdo marco, ya. Pero algo, un elemento que es importante y que es lo novedoso para esta nueva ley, es que ha nacido, dejó de existir la OCE y ahora tenemos a la OS. Sí, que hace unas semanitas crearon su logo, ¿no? Entran a la plataforma y ahora se llama OS, Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas, ¿sí? Eficientes. Eh, que muchas cosas no han variado, ¿sí? Porque sigue el OS y la OCE sigue brindando asistencia técnica, la OCE también lo hacía, pero dicen que ahora la OS también va a verificar o va a supervisar los regímenes especiales de contratación pública. Por ejemplo, las OXI. Por ejemplo, perdón, la UI2I, ¿no? Las obras con estándares internacionales, ya. Ellos van a supervisar ese tipo de actuaciones y de ejecución contractual. Por ejemplo, la OS va a tener una participación bastante interesante, ¿sí? En los temas relacionados a las compras menores a 8 ITs, ¿sí? Que ahora se llaman contratos menores y que están al alcance y que se van a, eh, que se van a registrar en el Pladicop, ¿no? Allá, recordarán ustedes que el SEACE desaparece y ahora ya no se llama SEACE, se llama Pladicop. Se hace Pladicop, ¿no? Entonces acaba de existir otro organismo que es novedoso, que va, que recién está, o bueno, tiene casi la misma funcionalidad del SEACE, pero que básicamente también va a registrar, va a administrar y el registro digital y básicamente esto parte del principio que se tiene en cuanto a eficiencia administrativa. O sea, estamos buscando elementos, ¿sí? Que permitan la eficiencia administrativa. ¿Sí? Entonces, detalles importantes. Por ejemplo, ellos van a ser los que van a registrar y van a manejar el Pladicop y van a buscar fórmulas, desempeño, van a revisar las actuaciones que se realizan para poder funcionabilizar las contrataciones públicas. Muy bien, después de eso, ¿quiénes son los actores involucrados? Ya hemos hablado aquellos de los que participan del dinamismo de la contratación pública, pero ahora hablemos de los
que son parte del proceso de contratación. ¿Sí? Cuando hablamos del Pladico, perdón, cuando hablamos de los proveedores, hablamos de manera general, cuando hablamos de las entidades públicas, hablamos de general, pero ya dentro de las entidades, dentro del proceso de contratación, esto es también modificación, ¿no? Esto también se ha ampliado, se ha mejorado, porque básicamente ahora nos están incluyendo, por ejemplo, al titular de la entidad. El titular de la entidad debe entenderse como la máxima autoridad ejecutiva dentro de la entidad y que básicamente se delimita, ¿sí? De acuerdo a la norma, quién es el titular de esta entidad, ¿sí? Y aparte, hay otra autoridad que vamos a llamar la autoridad que va a ser la máxima autoridad de la gestión administrativa. Y básicamente ellos son los que supervisan el proceso de contratación. Y esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque en la norma o en la norma anterior, ¿qué es lo que se decía, no? Que el titular de la entidad es el responsable de supervisar la contratación pública. Muy bien, eso cambió, ya no va a haber responsabilidad del titular, sino de aquel que asume la autoridad de la gestión administrativa. Eso es un detalle importantísimo, estimados amigos. ¿Sí? Quien asume ya el rol, ¿sí? de supervisión es el titular de la entidad. Entonces, ya pues ya no más alcaldes, ya no más gobernadores regionales, que se los castiga, que se los sanciona por temas relativos a la supervisión. Porque en la práctica quien supervisa es el titular, no el gerente municipal, y la propia entidad señala quiénes son. Además, ellos son los que van a adoptar los mecanismos para controlar las dependencias, ¿sí? Dentro y dentro de la entidad, ¿no? Van a ver cómo administran y ellos son los encargados de la administración de la contratación pública y verificar si están impedidos o van a verificar los impedimentos que puedan existir. Muy bien. Las decisiones de conciliar, esto es interesante, en la nueva ley es decisión de la autoridad de la gestión administrativa. Antes era del titular, ¿no? De la máxima autoridad ejecutiva. Ya, en la actualidad no. En la actualidad quien tiene la capacidad de poder observar y verificar quién es la máxima autoridad y quién tiene la capacidad de poder gestionar administrativamente, de conciliar, justo hablábamos de eso, es de la autoridad de la gestión administrativa. Las modificaciones contractuales, ¿sí? Salvo el tema de los adicionales mayores a los 15% también es responsabilidad de ellos. Las declaraciones de nulidad, de por ejemplo, de los procedimientos de selección o de los contratos, también va a ser responsabilidad de la máxima autoridad administrativa. Por ejemplo, en los ministerios, la propia ley señala, ¿no? ¿Quién es el responsable o la autoridad administrativa? Y eso me parece interesante porque todavía un tema de discusión. Ahora la propia norma señala quién es quién, ¿sí? Primero dice, ¿no? En los ministerios, máxima autoridad administrativa, el secretario general. En los gobiernos regionales y locales, los gerentes municipales y los gerentes regionales. En los organismos públicos y las empresas del Estado, el gerente general. En el tema de los proyectos y programas, el director ejecutivo. Y en los organismos desconcentrados o que tengan una gestión independiente, la máxima autoridad o el titular de la entidad, porque no hay una variación en ese tipo de casos. Entonces, bien, o sea, hemos mejorado bastante este elemento para poder entender la naturaleza, ¿sí? De la actuación
en contratación pública. ¿Qué más? Algo que continúa también es el área usuaria, ¿no? Es cuando yo explico esto a mis alumnos, o bueno, explicaba a mis alumnos de pregrado, les decía, ¿no? Bueno, es como el hijo que necesita que se le atiendan sus necesidades, que es natural y que hay que atenderle. Muy bien, entonces el área usuaria es la unidad u organización que requiere ser atendida en cuanto a sus necesidades. ¿Sí? Hay una necesidad de atender de acuerdo al cuadro multianual de necesidades en cuanto a los metas, objetivos estratégicos y operativos. Esto se hace de acuerdo a los requerimientos. No se olviden que quien hace los requerimientos es el área usuaria. Ellos, por ejemplo, el área usuaria va a verificar las obligaciones del contrato y su cumplimiento. Van a verificar, por ejemplo, la emisión de la conformidad respectiva. Y esto es un detalle que me parece bueno señalar porque no se tenía bien delimitado cómo es ese tema de las actuaciones de conformidad u otras actuaciones administrativas. Algo que, por ejemplo, es nuevo y es MADE en esta norma, es el área técnica estratégica, que nos hemos dado cuenta de algo en los procesos de contratación pública y que es una realidad, me incluyo, duela a quien le duela, como dice, y a quien le duela que se sobe, como decía mi viejo. Él decía, o básicamente uno de los problemas principales, ¿sí? Dentro de los procesos de contratación pública es que lamentablemente no sabemos hacer requerimientos. Y eso es una realidad. Queramos aceptarlo o no queramos aceptarlo, es una realidad inminente, es una realidad que se nos presenta a todos y las entidades públicas lamentablemente no saben hacer requerimientos. Entonces existe una necesidad de que alguien se especialice en hacer requerimientos, o tenga los conocimientos técnicos, o tenga los conocimientos eh, especializados para que puedan orientar, para que puedan organizar, para que puedan verificar las obligaciones dentro de los procesos de contratación pública. Y hay que decirlo, es una realidad, pero qué bueno, creo que ha sido un tema asertivo que se creen estas áreas dentro de las entidades públicas. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener acá? Vamos a tener al área, bueno, el área les he dicho, eh, y a lo que llamamos las OS, ¿sí? Los órganos encargados de contratación pública, o sea, los que hacen logística, abastecimiento, los que hacen de sus veces, ya, en la actualidad también han cambiado de nomenclatura. En la actualidad ellos también se llaman, ¿sí? DEC, dependencia encargada de las contrataciones, cuya finalidad de las DEC es la unidad responsable de atender los requerimientos, bienes, servicios y obras, ¿sí? Incluyendo aquellas que se van a, las estrategias ellos van a prepararles las estrategias de contratación, van a conducir los procesos de contratación pública desde que se presenta el requerimiento hasta su culminación. Ellos incluso, dice, si no tenemos un área técnica estratégico, ellos van a ser los que van a asumir, ¿sí? Dado sus funciones y su conocimiento técnico, de área técnica estratégica. Ellos son los que van a registrar, por ejemplo, en la oportunidad al Pladicop, van a revisar los requerimientos. Entonces, ahora ya no, porque antes decían, no, yo he hecho mi requerimiento y cuando
logística o abastecimiento o el OE hacía su observación, todos decían, ¿y por qué me lo hacen si no está dentro de tus funciones? Muy bien. Ahora sí, los de la OEC de los de la DEC, de la dependencia encargada de las contrataciones, van a participar, van a observar y van a revisar los requerimientos del área usuaria. Qué bueno, de verdad. Entonces, como se dan cuenta, ya desde su estructura formal, desde la estructura administrativa, se dan cuenta que no está mal la contratación pública. No estamos tan mal, estamos innovando cosas que de verdad son funcionales y que van a servir en la práctica administrativa. Esto no es una invención. Van incluso a revisar la conformidad, creo dice la norma, emitida por el área usuaria a fin de que se haya cumplido con la contratación. Es decir, van a tener bastante chamba los amigos de las DEC. ¿Sí? Muy bien. No sé si hasta acá. Preguntas, consultas, dudas en la confianza del caso. ¿Sí? Preguntas, consultas. Ah, me he olvidado de uno más. Los compradores públicos. Son aquellos funcionarios que van a pertenecer a las DEC, que van a intervenir, ¿no? En los procesos de contratación, ¿sí? Y van a ser los responsables, eh, de acuerdo a su profesionalización, para regular la prevención de conflictos. Ellos van a ser una suerte de asesores para coadyuvar, para verificar, para revisar el correcto funcionamiento de la contratación pública. Entonces, también es una innovación que nos dan, ¿no? A los, incluso decíamos, hablamos de los compradores públicos, seríamos un símil con la norma anterior, sería los jefes de la SOEC, ¿no? Los cuales tienen que estar certificados y nos dan ciertas condiciones para poder acceder y ser compradores públicos, ¿no? Entonces ellos van a ser los que se van a certificar. ¿Quién es el que se va a certificar? El comprador público, ¿sí? Y es el responsable de la D. Incluso la norma hace una aseveración bastante interesante y dice, quien se va a responsabilizar del tema de, de las contrataciones, ¿sí? Quien debe ser el jefe de las DEC, tiene que ser alguien que está certificado. Tiene que tener certificación OCE, ¿sí? O OS, ¿no? Entonces el tema de las certificaciones continúa. No ha desaparecido el tema de las certificaciones OCE, ¿sí? Muy bien. No sé si hay preguntas, consultas en relación a este tema. Preguntas, consultas en relación a los actores de la contratación. Preguntas, consultas, estimados amigos. Les espero un minuto.
para pasar a las fases, porque si no. Sí, hasta acá me dejo entender, estimados amigos. Ahí estaban algunos alcances sobre el tema de la contratación pública. Algunas modificaciones y ahora cómo va a funcionar el tema. ¿Todo bien? Ya les ha dado sueño, creo. ¿Sí? Doctores, doctoras, preguntas, consultas, amigos. ¿Todo bien? Listo, excelente. Seguimos entonces. ¿Qué más vamos a tener? Algo que tampoco ha variado son las etapas, ¿sí? No hay una variabilidad en las etapas de la contratación pública. Entonces, no es que la contratación pública ha variado y que hay mecanismos distintos en cuanto a esta. No ha cambiado este punto y es algo, creo, importante de señalar, ¿sí? En primer lugar, debemos de señalar que las etapas se siguen manteniendo, ¿sí? Las etapas de contratación pública siguen vigentes, siguen funcionando y son las mismas. A actuaciones preparatorias, etapa de selección y etapa de ejecución contractual. Tres etapas. Y quise hacer un hincapié, creo, importante en las actuaciones preparatorias, porque en la actualidad se da realce, ¿sí? En la fase de actuaciones preparatorias a al plan anual de contrataciones, a las estrategias de contratación, al cuadro multianual y se da mucha importancia al enfoque de actuaciones administrativas. ¿Qué se hace en las actuaciones preparatorias? Pregunta, con una palabra me podrían resumir qué es las actuaciones, o sea, ¿cuál es la etapa más importante de las actuaciones o actos preparatorios? ¿Quién me podría decir? Una palabra, ¿quién me resume las actuaciones preparatorias? Segmentación. No. Hay algo más importante. En las actuaciones preparatorias. Acciones. Ya no, pero en la etapa de actuaciones preparatorias hay algo que de manera imprescindible hace el área usuaria. Y justo les decía, hay una problemática que se ha ocasionado dentro de las actuaciones preparatorias. ¿Cuál es? ¿Con qué se resumiría? ¿Nadie? ¿Con qué nace toda contratación pública? Con el contrato, doctor. No, 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 no. Hay algo. ¿Cuál es el nacimiento? El contrato ya es el perfeccionamiento y es cuando se acabó todo ya.
¿Ya? Doctor, buenas noches. Con el requerimiento. Excelente, con el requerimiento. Y no se olviden esto, si hay algo, se recuerdan del profesor Castillo, es que les ha dicho, ¿no? Que con la frase clave, la palabra clave para resumir esta etapa es requerimiento, ¿sí? El requerimiento es la palabra, es el elemento central, es la actuación base que vamos a tener que estudiar en contratación pública si queremos hablar y queremos estudiar de manera eficiente esta. Pero, por ejemplo, una de las novedades, ya que me pedían por ahí muchas novedades, ¿no? Los que gustan de lo nuevo, ¿qué nos está trayendo la nueva ley? Muy bien, ¿cuál es una novedad? El tema de la segmentación. En la 30.225 en la anterior ley, no se regulaba el tema de la segmentación. ¿Y qué es segmentar? Es un proceso a través del cual se busca clasificar, ¿sí? Se busca eh, eh, priorizar las contrataciones públicas. O sea, a través de la segmentación se busca categorizar y determinar la importancia. ¿Para qué? Para priorizar, organizar y optimizar los recursos de la entidad. Gestionar riesgos. Antes, no, si bien de manera expresa no hablábamos de una segmentación, pero en la actualidad hay que hablar necesariamente de actuaciones de segmentación, ¿sí? O sea, ya es una necesidad, hay una importancia para hablar de la segmentación. ¿Por qué? Porque es obvio que dentro del requerimiento y de las actuaciones de necesidad que plantea la entidad, hay ciertas prioridades, hay otras que no son prioridades o son prioridades medias. Yo recuerdo mucho el caso del, una vez tuvimos un tema de presupuesto participativo en una municipalidad y había un debate acérrimo, ¿no? Que porque había una necesidad de construir un sistema de saneamiento para un barrio y construir un campo deportivo para el otro, ¿no? Y como en el otro eran más personas, decían, ¿no? Se tiene que priorizar porque somos más el campo deportivo, pero en la práctica, de acuerdo a ese presupuesto de segmentación y de valor por dinero, tendríamos que presupuestar el elemento que genera mayor beneficio, mayor prioridad. Entonces, en la práctica administrativa, eso se resume, ¿sí? Con el elemento de segmentación. Entonces, es otra actuación nueva que hemos traído, si bien se utilizaba, pero se realizaba de manera intuitiva, ¿no? De acuerdo a lo que nos parecía o no nos parecía dentro de la administración pública, ¿no? Entonces, eso es importante estudiar dentro de la práctica administrativa. Muy bien, ¿qué más? Eh, ya, hay ciertos elementos, de acuerdo a la ley, que dice que no podemos segmentar, por ejemplo, los contratos menores, ¿sí? Los contratos menores a 8 ítems no se pueden segmentar. Eh, otro elemento que no es plausible de ser segmentado, ¿sí? Son los contratos de selección no competitivos o los procedimientos de selección no competitivos, que no es otra cosa más que aquellos procedimientos que llamábamos en su momento, ¿sí? Em, procedimientos de selección o contratos directos, ¿no? Recordarán muchos ustedes los famosos contratos directos. Ya en la actualidad, esos contratos a los que llamábamos directos se llaman contratos, ¿sí? No competitivos. Entonces, es un dinamismo, es una dinámica que estamos dando a la nueva ley.
Muy bien. Otra de las actuaciones importantes que vamos a señalar y que les decía con la cual se resume toda la actuación preparatoria. A ver, por ahí quedó ahí, preguntas. Ah, gracias, Enrique, gracias. Entonces les decía, ¿quién formula el requerimiento? El área usuaria, pero en la actualidad la nueva norma te dice en coordinación de las DEC, ¿sí? De las entidades. Entonces, ya no es un tema unilateral, sino que es un tema compartido, ¿no? Oye, la DEC a través de las áreas técnicas estratégicas van a supervisar, van a revisar, van a ver que se esté ejecutando de manera eficiente un requerimiento. Entonces, eh, otra de las actuaciones importantes, ¿sí? Eh, es la interacción del mercado. ¿Y qué es la interacción con el mercado y cómo se realiza eso, profe, que se hacen dentro de las actuaciones preparatorias? Es un conjunto de actividades que van a servir como insumo, como elemento estratégico que permite a la entidad contratante buscar y perfeccionar un requerimiento. Por ejemplo, ver las ofertas que existen en el mercado. Verificar, por ejemplo, la competencia. Porque es un punto dentro de la actuación económica que se debe analizar, porque sabemos, ante mayor competencia, mejores precios. Ante mayor existencia de productos en el mercado, mejor calidad de los productos. Si tú haces una indagación de mercado, por ejemplo, puedes verificar que en un futuro no se va a frustrar el procedimiento de selección. Y eso es importante. Entonces, ahí ya no olvidas que los procesos de contratación se realizan de esa forma, ¿no? Se van a realizar dentro de esa práctica administrativa. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Allá, ¿cómo se realizan? Me dirán, pues, profe, hablando eso de las indagaciones de mercado, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la interacción? ¿Cuál es el funcionamiento? Hay varias formas de indagar con el mercado, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar indagaciones avanzadas, ¿no? En el cual se hace un análisis del costo, se hace un estudio de mercados, cuál es la consulta o cuál es incluso en algunas entidades donde hay mucho, es la cuantía que se pretende estabilizar la calidad, los antecedentes, pero a veces se hacen indagaciones cuando, por ejemplo, las cuantías son bajas de carácter rutinaria, ¿no? Indagaciones básicas. Oye, voy, presento, no sé, hago cotizaciones o reviso el cotizador automático de Perú Compras. Ya, entonces, son rutinarios, son compras que se realizan y que básicamente permiten establecer, ¿sí? Ciertas reglas eficientes en las contrataciones. ¿Sí, amigos? Entonces, detalles importantes. Muy bien. Preguntas en esta primera etapa. Yo sé que podríamos hablar mucho. Es más, actuaciones preparatorias es amplio, así como todas las etapas, pero no me puedo detener mucho ya que estoy dando conceptos generales, porque si no, el tiempo no me va a permitir concluir con eficiencia la clase. ¿Sí? Preguntas. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? En relación a la primera etapa.
Listo. Seguimos. Siguiente etapa. Procedimiento de selección. Y acá creo que es el máximo o el cambio más grande, ¿sí? Porque se han agregado muchas formas de procedimientos de selección. Si bien existen dos apartados bastante amplios, ¿sí? O sea, la norma ha dividido dos grandes bloques de procedimientos de selección. Los procedimientos competitivos y los procedimientos no competitivos. Los procedimientos competitivos, como dice su nombre, son aquellos procesos en los que va a existir competencia. Ya. De estos procedimientos competitivos, si mal no me equivoco, existen 20 modalidades de contratos o de formas competitivas de contratación pública. Licitación pública para bienes, licitación pública para bienes especializados, abreviados. De ahí entra el tema de las licitaciones públicas para obras y más adelante te hablan de las obras con precalificación, que son para obras, si mal no me equivoco, mayores a 19 millones de soles, concursos públicos, compras públicas precomerciales, subastas inversas electrónicas, comparación de precios. Entonces, por ejemplo, lo que ha desaparecido dentro de estas actuaciones competitivas son las adjudicaciones simplificadas, ya no existen, y la contratación de consultores individuales también ha desaparecido, ya desapareció. ¿Sí? Y en los no competitivos son aquellos que llamamos procesos de contratación, ¿sí? mm, Contratos directos, ¿no? Por ejemplo, las contrataciones por situación de emergencia, con proveedores únicos, aquellos que están, por ejemplo, en la compra de armamento o contratación de asesorías de Fuerzas Armadas o Policía Nacional del Perú, asesoría legal, técnica o legal para funcionarios públicos dentro de arbitrajes o actuaciones judiciales, son procesos no competitivos. Entonces, es un presupuesto que no debemos de olvidar, ¿sí? En la práctica administrativa. Muy bien. Entonces, tenemos procedimientos de selección, como les dije, 20 formas de procedimiento de selección. Si ahí Suri me invita la próxima semana o uno de estos días, podemos hablar un poco más a detalle de esos procedimientos de selección, porque existen procedimientos de selección sin modalidad, abreviadas y procedimientos diferenciados, ¿no? Tal vez eso podamos hablar más al detalle en próximas clases y ver, ¿no? Cuáles son las fases que se desarrollan, qué se entiende, por ejemplo, por precalificación y otros elementos que vamos a entender dentro de la contratación pública. Entonces, adaptarnos a las nuevas modalidades de procedimiento de selección, creo que va a ser una de las actuaciones que más ha variado. No ha variado mucho el tema de las actuaciones preparatorias, no en esencia, pero sí el procedimiento de selección, ¿sí? Ha variado de gran forma. Entonces, detalles, ¿no? Tal vez en una próxima sesión podamos hablar de los tipos o de las modalidades de procedimientos de selección. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Y por último, la última etapa, la ejecución contractual, que básicamente es la etapa donde las partes cumplen con las prestaciones que se han comprometido, es donde se materializa el acto de ejecutividad, por eso se llama ejecución, de del objeto contractual, ya sea para la ejecución de la obra, el suministro del bien, la prestación del servicio o la entidad, y por ende también la entidad va a cumplir con el pago, ¿sí? Entonces, detalles que no debemos de olvidar. Por otra parte, esa, eh, ese contrato, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de perfeccionamiento de contrato no ha variado mucho, máximo 8 días,
y 4 días hábiles para levantar observaciones. Entonces, estamos bien en el tema de los plazos, no se modifica y esto varía, por ejemplo, cuando hay retenciones, ¿no? De los adelantos, ¿no? Pero eso también es un detalle un poco interesante. Ahora, ustedes saben que dentro de la ejecución contractual pueden haber modificaciones de los contratos. Por ejemplo, el tema de las prestaciones adicionales. Por ejemplo, la reducción de prestaciones. No solamente se puede ampliar la cuantía, también se puede reducir. ¿Qué más? Aprobación de las ampliaciones de plazo u otras modificaciones que se puedan realizar al ejercicio contractual. Además, es importante señalar que esas modificaciones contractuales van a involucrar, por ejemplo, de elementos o situaciones adyacentes que se puedan dar, como por ejemplo la aplicación de penalidades. Podemos verificar, y esto es interesante, por ejemplo, la modificación y la aplicación de los fideicomisos dentro de la contratación pública, que ahora está de moda, que creo que va a ser el elemento funcional más aplicable a las reglas de contratación pública. El tema de las resoluciones de las nulidades no ha variado mucho y la resolución de conflictos en etapa de ejecución contractual se sigue manteniendo, salvo que la Junta de Resolución de Disputas ahora se llama Junta de Resolución y Prevención de Disputas. Entonces es todo un tema bastante amplio, ¿sí? Sería casi imposible tener una capacidad de reducción para poder hablar de cada etapa en un par de horas. Yo creo que esto es, no se olviden que en la actualidad existen maestrías de contratación pública y podríamos hablar al detalle de muchas cosas en contrataciones del Estado. Y por último, algo que me parece interesante señalar a cada uno de ustedes es el elemento o la naturaleza administrativa de la contratación pública. Y con eso quiero cerrar porque en la contratación pública vamos a encontrar todos los elementos administrativos, ¿sí? O todas las actuaciones administrativas en las contrataciones del Estado. Vamos a encontrar, por ejemplo, contratos administrativos, ¿sí? Por ejemplo, los contratos administrativos, que es la esencia de la contratación pública. Vamos a encontrar actos administrativos, por ejemplo, los pronunciamientos, la buena pro, los pronunciamientos sobre ampliación, ejecución, reducción, son actos administrativos que se pueden discutir administrativamente. Vamos a encontrar actos de administración interna, que básicamente en la contratación pública son todas las actuaciones preliminares o los actos preparatorios. Vamos a encontrar normas reglamentarias en gran cantidad. Si existe un modelo contractual que tiene gran ampliación o gran cantidad de aplicación normativa, esa debe ser la contratación pública. ¿Sí? La contratación pública tiene una gran amplitud, gran cantidad, ¿sí? de actuaciones administrativas. Entonces, eso es importante en la práctica administrativa y debemos aprender a analizar a la contratación pública desde lo que es un elemento, ¿sí? que tiene un proceso bastante complejo y si analizamos desde la actuación eminentemente jurídica, este elemento tiene varios elementos jurídicos, pero que también se van a involucrar a las actuaciones técnicas. Y el arte, creo, de manejar las contrataciones públicas, nosotros, o creo que la mayoría de los que me escucha son abogados, es entender esa naturaleza. Y si no son abogados, entender que también existe una gran preeminencia de las actuaciones administrativas, jurídicas para la resolución, ¿sí? y el funcionamiento correcto de la contratación pública. De mi parte, eso es todo.
estimados amigos, en esta parte eh, de la clase, ¿sí? Y tenemos unos cuantos minutos para poder absolver preguntas, consultas, dudas que puedan tener, que con gusto estaré presto a poder absolverlas, ¿sí? Muy bien. Preguntas, dudas, consultas. Y con la confianza del caso pueden hacer las preguntas que vean convenientes. Tenemos unos cuantos minutos y las vamos a dedicar a resolver preguntas. ¿Sí? Voy a prender su micrófono, Suri. Creo, no, ¿tienen habilitado la opción de prender micrófonos? Sí, doctor, está habilitado. Ok, muy bien, tenemos unos minutos. Me parece que ha quedado todo claro, doctor. No hay nadie que no quiera hacer su pregunta, ni en ni por audio, ni por chat. No sé, Suri, si hay alguna indicación más. Sí, doctor, no habiendo más preguntas, doctor, vamos a concluir la clase de hoy. Sin antes agradecerle por esta sesión. Gracias por compartir sus experiencias, sus conocimientos en el tema que se le ha asignado para esta sesión. Muchas gracias, doctor. Esperamos vernos en nuestros próximos eventos académicos. Muy buenas noches, doctor. Ok, Suri, nos vemos y gracias a la invitación a mis amigos de ANDAP y a cada uno de ustedes por la participación de este evento. Y bueno, espero siempre una próxima oportunidad. Cuídate, Suri, un gusto saludarte. Saludos, doctor.